Es la 1, son las 12 en Canarias. Hoy vuelve la normalidad perdida por la pandemia todo el programa de actos del 12 de octubre. Después del desfile que ha recorrido el centro de Madrid sin incidentes, en unos minutos comienza la recepción en el Palacio Real con la ausencia destacada del presidente del Consejo del Poder Judicial después del cese de Carlos Lesmes. En el Palacio está ya María Manjabacas. Buenas tardes. Buenas tardes, ya están aquí en el Palacio Real la mayoría de los invitados. Los reyes llegarán en aproximadamente un cuarto de hora. Aquellas representantes de todos los sectores sociales e institucionales, con la ausencia destacada de Carlos Lesmes por el Poder Judicial, que no estará representado en esta ocasión con una cabeza visible. Se vuelve al formato previo a la pandemia, pero con un número de invitaciones, 2.500, que no se recuerdan desde la proclamación de Felipe VI. Acude el presidente del Gobierno, Sánchez, con 16 ministros, también los de Unidas Podemos. Acude el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Vuelven los corrillos. Sin duda, el tema que paseará hoy por el Palacio Real será el bloqueo en el Poder Judicial. Por lo demás, las consecuencias de la guerra de Ucrania, donde hoy, por cierto, han vuelto a ser impactadas infraestructuras energéticas por misiles rusos, están hasta ahora sobre la mesa en dos reuniones de alto nivel, la de los ministros de Energía de la Unión Europea y la que mantienen también los titulares de defensa de los países de la OTAN. La primera, además, se celebra sin una propuesta concreta de la Comisión para hacer frente a la subida de los precios. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Los jefes de gobierno sí criticaron con bastante dureza a Ursula von der Leyen por lo que consideran una lentitud inadmisible, y aunque su equipo se justifica argumentando que el tema es delicado y hay mucha división entre gobiernos, hoy los ministros vuelven a recordar que la Comisión tiene pendiente el documento. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada a la realidad de los precios del gas para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo. Es la vicepresidenta Rivera desde Praga, donde a la espera del documento que está escribiendo Bruselas, los ministros podrán siempre a puerta cerrada abordar ese tope que para unos debe ser competitivo y para otros muy restrictivo, al menos en lo que afecte al gas para la producción de electricidad. Sobre este asunto sumamos que Alemania ha confirmado hace unos minutos que al menos una de sus refinerías está recibiendo menos petróleo por el oleoducto de Druzhba, que lo suministra desde Rusia y en el que se ha detectado una fuga a su paso por Polonia. Más cosas. Asociaciones de comerciantes y de la hostelería piden que se limite al 2% la subida de los precios de los alquileres de sus locales y que se establezcan también para ayudarlos incentivos fiscales. Informa Jordi Fábrega. Dicen que no pueden asumir una subida del alquiler vinculada al IPC, como establecen muchos contratos. La Asociación de Comerciantes de Moda Cotex, que preside Eduardo Zamácola, es una de las que lo reclama. Es una realidad que el sector comercial en España está pasando por una situación tremendamente complicada y es completamente inasumible que podamos aplicar la subida de las rentas que están recogidas en los contratos que están ligadas a incrementos de IPC. Para conseguirlo proponen un pacto que limite el año que viene al 2% la subida de los alquileres, un pacto que incluya a comerciantes, a propietarios y también al Gobierno, al que piden que compense fiscalmente a los propietarios de los locales que finalmente limiten la subida del alquiler. También piden una ley de arrendamientos urbanos específica para el sector. Y nos queda la información del deporte. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Se cierra hoy la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y lo hace con dos finales para los españoles. Es colista de grupo el Atlético de Madrid, que recibe a las 7 menos cuarto al Brujas en el Civitas Metropolitano. Última hora, Pedro Fullana, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. 2 derrotas y una victoria en 3 partidos que dejan al Atleti en una situación límite. No hay margen para el error. Obligado a ganar esta tarde al Brujas belga para no complicarse la clasificación para los octavos de final. Diego Pablo Simeone saldrá con los jugadores más ofensivos y con los que están más en forma, es decir, con Griezmann, Morata y también Correa apunta al 11 en ataque. Son baja por lesión Llorente, Felipe y Reguilón. El partido a las 7 menos cuarto en Carrusel Deportivo. Gracias, Pedro. Y también importante final para el Barça. En el Camp Nou a las 9, los azulgranas solo les vale ganar contra el Inter de Milán. Adrián Alvez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los jugadores del Barça llegan a esta hora al Camp Nou para concentrarse todos en un hotel cerca del estadio. En lo deportivo, Kessie es la única novedad en la convocatoria, recuperado ya de su lesión para un partido en el que el Barça se juega la vida. Solo le vale ganar para seguir con opciones de pasar a los octavos de final. Xavi prepara algún cambio en el 11 para conseguir atacar mejor. Podría cambiar el sistema, formar con un 3-4-3,
reforzando el centro del campo con Frenkie de Jong. Se espera lleno absoluto en el Camp Nou para un partido que puede marcar el futuro deportivo y económico del Barça. Gracias, Adri. De ayer empataron a 1 el Sevilla con el Dortmund y el Real Madrid con el Shakhtar. Con ese resultado los blancos ya son equipos de octavos de final. Y además, hoy y mañana jornada intersemanal de Segunda División, la número 10 de Liga Smartbank. A las 2 Villarreal B Ponferradina, a las 4:15 Leganés Málaga y Andorra Burgos, 6:30 Alavés Albacete, Oviedo Huesca y Tenerife Cartagena, y a las 9 Lugo Las Palmas y Racing Zaragoza. Todo el deporte en Ser Deportivos con Paco Jo a las 3 y en Carrusel Deportivo con Dani Garrido desde las 6:30. Pues es todo. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2 la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Javier Casal. Cadena Ser. Servicios informativos.